Gracias, que sigue con nosotros dos, en verdad, muy destacados investigadores de nuestro país, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y cuando ellos nos cuenten lo que ellos han hecho, entre otras muchas cosas, usted va a ver que se confirma dos hombres muy destacados para el país y para la Universidad Nacional Autónoma de México. Rolando Hernández Muñoz, médico de la UNAM, y Armando Butanda, químico. Ambos, como tú decías, él es químico y yo soy... Yo soy médico. Vámonos definiendo, ¿verdad? Bienvenidos y muchas gracias. Gracias. A ver, déjenme plantearles primero, ¿cuánto tiempo llevas en la UNAM, Rolando? O sea, como ya, digamos, haciendo investigación. Sí. ¿De 76? 76. De hecho, yo empecé con la doctora Victoria Chagoya, que tú tuviste bien entrevistar hace no mucho, claro, lo recuerdo muy bien. Y ahí empezamos con... En 76. Y estudiaste la carrera en medicina, sí, ahí en la Facultad de Medicina. Con todo y la Salvador Allende y todas esas cosas. Te tocaron años fuertes, ¿no? Interesantes. Pues no me tocó el piedrazo de Echeverría. No. Pero sí te tocó una huelga, ¿no? 77. 77, que fue una huelga dura, ¿no? Y, bueno, sí. y antes en la prepa, pues estuvo todavía de más tiempo, fue la de 72. Claro, exactamente, que esa fue mucho más larga, ¿no? ¿Y tú cuánto tiempo llevas en la UNAM? Pues yo llego al laboratorio del doctor en el 2003 que me graduó, me doctoro. Previamente sí había dado clases en licenciatura, en posgrado, pero propiamente desde el 2003 que... ¿Cómo te integraste al laboratorio del doctor? Bueno, de esas cosas de la familia, su primo hermano fue mi mentor, doctor Mauricio Díaz, ¿no? Y aunque, ¿así se conocieron? Sí, y me llamó la atención su línea de investigación sobre la regeneración hepática. Ajá. Entonces dije, bueno, con las bases moleculares que se me ocurren a mí, que yo tengo, ¿por qué no lo llevamos a tratar de entender mejor, más a fondo, este fenómeno de la regeneración hepática? A ver, antes de que entremos en esta parte de lo que están haciendo, de lo que han hecho con la región hepática, ¿tú ibas a ser médico de todas? ¿O no llegaste a dudar un poco, doctor? O sea, que se te cruzara otra carrera o algo así. Pero, por ejemplo... ¿Cómo te diste cuenta? Es que o sea, que quería ser médico desde digamos, los 13 años. Uh-huh. Pero realmente yo quería ser como Roberto Koch. ¿Cómo qué? Roberto Koch. Sí. Koch, porque él era un médico que vivía de dar consulta, pero mandó a hacer su cuartito, como ellos decían, una guardilla. Sí. Y ahí tenía su microscopio y ahí hizo sus experimentos. Y decía, es lo que yo quiero hacer. Y todo por un libro que para mí, digo aquí, sí hay libros que marcan la vida. Sí, claro que sí. No claro. Espero que me pregunten cuáles son mis 3 libros. No, eso no lo haría. Solamente que quisiera ser presidente y fuéramos a la UDG y estuviéramos en la Feria del Libro. Pero nomás te voy a decir un libro. Cazares de microbios de Paul de Cribb. Sí. Excelente libro. Oye, pero también hay algo, doctor, digamos, es evidente que entonces desde niño, adolescente, estabas que voy por ahí, ¿no? Y ahí sí. De puberto, te diría. Sí, de puberto. En la prepa ya te metiste. En la prepa 1 ya entraste al área 3, creo que es, ¿no? No, la 2. La 2, que es medicina. Sí, para medicina, sí. A ver, otra pregunta antes de que nos cuentes lo que estás haciendo. Claro. Cuando entras a la UNAM y ya estás en la carrera, ¿cómo se va decantando la idea de que te dediques a esto? O sea, en el primer año, antes era por ciclos, se podría decir que son como semestres, pero ahora son anuales, el plan de medicina. Llevé la materia de bioquímica, me gustó mucho. Entonces, al acabar la materia de bioquímica, está hablando del primer año, sí. Al acabar la materia de bioquímica, se abrió un curso, decía, para instructores de bioquímicos, o sea, es para dar clases o apoyar, todavía como un alumno de pregrado, sí, apoyar, enseñar bioquímica a los que venían atrás, ¿no? Y entonces pues, tomé el curso, y al final del curso, lo estaba condenando el doctor Enrique Piña, al final del curso dijeron, bueno, ¿saben qué? Sí, se pueden dar clases, pero hay otra opción. ¿Por qué no se van a hacer investigación? Entonces dije, caramba, pues qué compromiso.
Sí, O ¿no? sea, qué Suena fuerte la palabra. Qué paquetón, pero pues vamos a llegar. Sí, Entonces claro. ya fuimos, ya a mí me llevaron a lo que es actualmente el Instituto de Biología de la UNAM. Sí. En aquel entonces había un departamento que se llama Departamento de Biología Experimental. Y ahí fui donde conocí al doctor Chagoya y empezamos con el hígado. Oye, a ver, doctor, ¿en qué año formalmente estabas? O sea, lo que estoy platicando fue en 76. ¿Y en qué año de tu carrera? ¿En primero? Acaba de terminar el De primer terminar año. primer año. ¿Todo eso sigue estando en medicina? ¿No tuviste que irte a ciencias ni No, nada? o sea, pues tenía que, o sea, yo iba al laboratorio en las tardes y en la mañana iba a las clases. A las clases. Ujú. O sea, estaba de chícharo, pues. No, pero fíjate nomás, ¿no? Bueno, de aprendiz, pues. Oye, espérate, de quién eres chicharo te han de presumir ahora, ¿no? No, bueno, pues el doctor Chagoya también es Sí, altamente bueno, no, conocido. sí, que además muy buena persona el doctor Chagoya. En tu caso, ¿cómo estuvo? ¿Cómo te acabaste decidiendo? La influencia fue muy fuerte. Mi papá también era investigador. ¿Investigador de la UNAM? De la UNAM, del Instituto de Biología, nada más que del Departamento Botánica. Hacía investigación documental. Y cuando yo iba a trabajar en las vacaciones al cubículo de mi papá, para que no me aburriera, me subía al bioterio, que hoy es el almacén del instituto. Eso en la Facultad de Química. No. Desde mi infancia, Sí. ¿no? Esto, estando en la primaria, Sí. pues me subía a los bioterios y a ver las ratitas. Mi infancia huele a bioterio, ¿sí? Sí. Y fue una influencia muy fuerte, siempre estuve rodeado de los científicos, de los botánicos. Sí. Y pues yo dije, yo quiero ser botánico. Después ya llego a la prepa, ¿no? Y empiezo a ver que lo de las taxonomía y las plantas, esto no era lo mío. Y en la prepa van dos de los investigadores del instituto, uno es Jaime Mas, a dar estas pláticas de difusión de la ciencia, de su quehacer en el laboratorio, y el doctor Ricardo Tapia. Y digo, esto es lo mío, la bioquímica es lo mío. Y entonces me decido estudiar química en la Facultad de Química de la UNAM, y con las miras de dedicarme a la bioquímica, pues ya de ahí al posgrado y etcétera, ¿no? Voy a dar al laboratorio de su primo, hermano, el doctor Mauricio Díaz, y ahí es cuando comienzo ya formalmente mis estudios como bioquímico. O sea, pero como sea, más o menos estaba rondando el asunto, ¿no? Así es. Ahí estaba más o menos. Sí. ¿Se apoya la ciencia en México o no? A ver, doctor. Depende de qué época. O sea, que en general, Sí, yo te diría, el aquí y ahora. bueno, se apoya porque se tiene que apoyar, es parte de la ley, pero si estamos diciendo que siempre hemos apostado por el 1% del PIB, pues nunca lo hemos alcanzado. Entonces, desde ese punto de vista se apoya, pero no en la forma que debe de apoyarse. Sí. A ustedes, digamos, en la UNAM los apoya, ¿no? Sí. Ahí sí, digo, hasta donde es posible, Sí, o sea, hasta donde alcanza. Así es. con insumos, obviamente las instalaciones, los pagos de servicios y obviamente los sueldos, ¿no? Sí. Sí. ¿Qué fue empezar a trabajar con este hombre? Porque no ha de ser, no lo digo, no ha de ser fácil en el sentido de es un hombre muy reconocido, etcétera. Entonces, pues tiene, digo, Ha sido, el éxito está en que nos respetamos, somos buenos amigos, nos respetamos, sumamos esfuerzos. Si nos atrevemos, vamos a ver qué sale, ¿no? Vamos a hacerlo con seriedad. Y siempre estamos apoyándonos, discutiendo las ideas y sumando los esfuerzos. Nunca nos estorbamos, al contrario. sí, estoy seguro. ¿Qué es el hígado, doctor? A ver, ¿para qué nos sirve el hígado? Pues ahora sí que el hígado es la glándula más grande. Más o menos tenemos como 1,5 kilos por ¿Eso persona. pesa? En promedio. No, pues, ¿de qué tamaño? ¿Así? 1,5 kilos, no, Más, ¿verdad? es más grandecito. Sí. Haz de cuenta 1,5 kilos de tortillas. Pero Más o menos. Pero estas tortillas hacen mínimo 200, 300 funciones. Claro. Y como dicen bien, el hígado es el laboratorio del organismo. El hígado se encarga de todo. Sí. O sea, todo lo que nos comemos va para el hígado lo procesa, lo asimila. Ujú. O sea, no me refiero a la asimilación en relación a lo que ocurre en el intestino, que eso es lo que realmente se llama asimilación. Simplemente el hígado transforma todo. Y no solamente queda la cosa, que digamos la parte que le llaman el metabolismo intermedio, sino que
el hígado produce proteínas de importancia vital. Nomás te voy a decir tres ejemplos. Una que se llama albúmina, que mantiene el volumen corporal, digamos, el volumen del agua, pues, que esté dentro de la célula y dentro de los vasos sanguíneos, o sea, que no se quede en lo que se llama intersticio, o sea, que empiece a acumularse agua, como pasa con las personas que les baja la albúmina y que empiezan a acumular agua, principalmente en el abdomen, cosa que se llama citis, y es muy común en la gente que le falla el hígado. Se inflama. Exacto, sí, la panza de pulquero famosa. Claro, ¿sí? Que no necesariamente es por un asunto de alimentación. No, el problema es que el hígado ya no está produciendo la suficiente albúmina que se requiere para eso. Se manifiesta. Y otro par de ejemplos, todos los factores de coagulación, los que nos permiten que la sangre se coagule, se producen en el hígado. Y todos, una serie que se llaman de complemento, factores de complemento que tienen que ver con la respuesta inmune de las células, los leucocitos, linfocitos, etcétera, también se producen en el hígado. Y así te puedo hacer un montón de ejemplos, ¿no? Que es así, ¿se encuentra del lado derecho o del lado izquierdo? ¿El hígado? Sí. Pues cargadito al lado derecho. Cargadito al lado derecho. No, o sea, del lado derecho. Sí, del lado derecho, en esta zona sería más o menos, sí, ¿no? Pues, eso lo saben muy bien los boxeadores. Sí, claro, el gancho al hígado, ahí ¿no? le tiran, sí. El más clásico de los ¿Qué box. pasa si le dan a ¿por qué se vuelve tan letal? Cuando ahorita retomando el ejemplo, una pelea de box en donde alguien le da un gancho al hígado y casi que inmediatamente se cae. ¿Qué es lo que sucede? Una de las propiedades o características del hígado es que está muy vascularizado, lleno de muchos vasitos y vasotes llenos de sangre. Entonces, un golpe, ¿no? Pues interrumpe, causa una fuerte inflamación y altera mucho esa irrigación sanguínea. Entonces, inmediatamente viene la respuesta, pues, no solo de dolor, sino se ve alterada la función. Exactamente, la circulación sanguínea, y entonces afecta al cerebro y entonces vas para abajo. Exacto. Sí. Y además, cerquita de aquí el hígado, sí, es esta parte que se llama plexo solar. El plexo solar. Que está lleno de inervación. Y entonces pegas ahí y tienes lo que llaman una reacción vagal. Sí. Vas para abajo. Así es. ¿Cuántos knockouts hemos visto ahí, no? Que no son arriba, sino aquí en peleas. ¿Cómo llegaste, en tu caso, a todo este tema de empezar a trabajar con el hígado, independientemente de que el doctor estaba ya metido en eso? Yo, en los estudios de doctorado, me enfoqué a realizar un estudio que le llaman de estructura-actividad. Relacionar la estructura molecular de cierto número de compuestos sobre el efecto que causan sobre una proteína conocida como el receptor de renodina. Entonces, eso me llevó a lo que se llama el diseño molecular. Diseñar moléculas con efectos definidos y controlados. Entonces, el modelo, esto de la regeneración hepática y todo este antecedente, me pareció un buen camino para encontrar la forma, es un camino muy largo, de los puntos que le llaman blancos para ir diseñando estas moléculas, estos fármacos con efectos controlados, y entonces finalmente una de estas aplicaciones es el diseño de fármacos de medicinas. Claro. ¿no? Entonces esa es la ruta que yo Pues eso es lo que le gusta a Armando, ¿no? Le gusta mucho el modelaje. Sí. Pero además, él y junto con, que ya se mencionaron, Mauricio Díaz, el doctor él se puso también a ver efectos de unas moléculas que se llaman nucleócidos y nucleótidos, que es precisamente lo que estamos usando. Así es. Y de hecho fue de ustedes, ¿no? Sí, uno de estos fármacos que probamos era la adenosina, y nos metimos a calcular ciertas propiedades físico-químicas con todos sus argumentos de la mecánica cuántica, y entonces relacionamos estas estructuras. Ahí puse la primera atención sobre la molécula de adenosina y otros derivados, pero la razón por la cual llegué yo al laboratorio con Rolando es que fue esa visión de aquí puedo encontrar esos puntos blanco para el diseño específico. Y yo ya encontré algunos que después habremos de explotar. Y, por supuesto, ¿no? La aplicación clínica que se tiene en el laboratorio. O sea, esto sí vamos a llegar, por este camino vamos a llegar a algo
en términos de aplicación clínica, ¿no? ¿A qué llegaron? Pues ahorita, Bueno, ¿a qué cosas han llegado? Más bien diría yo, ¿no? Exactamente. No a qué han llegado. o sea, muy brevemente, Sí. la idea fue, es decir, tú tienes dos patologías muy complicadas actualmente, o sea, de dos de origen viral. Sí. Uno es el VIH y otros son las hepatitis. Entonces, cuando se trata, es decir, además, el problema es que pueden coincidir en un porcentaje importante de personas. ¿Por qué? Porque el SIDA inmunosuprime y te puedes infectar de otra cosa. Claro. Entonces, este porcentaje de población en pacientes está creciendo. Y el problema real es cómo los trato. Y ahorita pues, Armando puede ahondar más en esto. Se sabe, por ejemplo, que los antirretrovirales sí están teniendo problemas adversos en el hígado, o sea, son tóxicos para el hígado. Tienen un efecto negativo. Negativo, o sea, tóxicos para el hígado. Entonces, pero pues, te tienes que tomar el tratamiento si quieres salir del SIDA. Pero si además tienes el hígado comprometido, como es el caso de una persona que además tiene hepatitis B, entonces, pues ahora como dicen, curas una cosa y le das una torre a la otra. Le hacen la torre a la otra, claro. Entonces, o sea, salvas el hígado y le das al hígado. Sí, pero realmente, por eso es muy difícil tratar a estas personas y no hay tratamientos. Ahora, A ver, ¿y cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hicieron, pues? no, bueno, estamos en eso. en eso. O sea, Sí, claro. En los animales experimentales. Había que pensar diferente, ¿no? O sea, esa caricatura eso es muy bueno. Esa Había que caricatura pensar diferente. de Einstein que dice think different, ¿no? Piensa diferente. Aquí aplicó muy bien. Sí, sigues haciendo lo mismo, las mismas veces vas a No tenemos los recursos para un modelo más complicado. Se trata del VIH, un virus le pega a los humanos, ¿no? Entonces, cómo simular eso en el laboratorio está más que en chino, ¿no? Muy complicado. Pero teníamos más de 30 años de experimentación, ¿no? en laboratorio, de un modelo que llamamos de regeneración hepática aguda. Le cortamos el 70% del hígado a la rata, ¿no? Pensemos en un racimo de 4 uvas, retiramos 3 y la uva que queda, en unos de 7 a 10 días, recupera la masa que retiramos, ¿no? La masa equivalente. Vuelve a ser 4 uvas. Exactamente. En términos de la masa. Más bien debe ser una uvota. Exactamente. Perdón, tienes toda razón. Sí, me queda clarísimo. Sí. Y entonces... No crece en otra, sino esa se fortalece. Aquí el fenómeno entonces es eso, regeneración de ese tejido hepático. Entonces, ¿qué tal si eso lo estudiamos bajo la influencia de estos fármacos que probamos, sí, ¿no? Y entonces la respuesta fue, si le ponemos el antirretroviral, este fenómeno de regeneración se ve muy disminuido. Ahí está. Si le pongo la adenosina, sí se recupera, pero de una manera parcial, no lo que quisiéramos. Lo mágico fue cuando los juntamos los dos y entonces sí, se regresa esta capacidad a los términos que podemos considerar normales. Sí. Y entonces dijimos, a ver, espérame, entonces si a un paciente, ¿no? La posibilidad de que a un paciente de VIH se le está dando este antirretroviral, ¿no? Tiene ese efecto dañino al hígado, ¿no? Pero si lo combinamos con la adenosina, entonces sí va a seguir teniendo ese efecto duro al hígado negativo, pero como le ponemos la adenosina y en conjunto, no pasa nada, su hígado sigue regenerando. O sea, el efecto sigue, pero yo regenero, ¿no? Entonces, conclusión, no le pasa nada, ¿no? Sí, a ver si entiendo. En algún sentido lo que ustedes están haciendo es proteger el hígado. Exacto. Esa es la idea inicial. Es la idea inicial. O sea, protegerlo, pero no se le protege físicamente. ¿Qué quiere decir? Porque si no, entonces el retroviral ya no entra nada, o sea, cuando se logra proteger. El retroviral llega, sí, hace su acción, pero el efecto adverso que sería dañar al hígado, lo estamos previniendo a través de usar la adenosina. ¿Sí? Ahora, lo que decía Armando es que además se encontró que existe cierta sinergia, como lo dicen, o sea, una suma más bien de efectos, que además nos puede llevar a otros caminos que estamos viendo, o sea, a lo mejor potencia la posibilidad de proliferación. Eso ya lo sabemos. Lo que tenemos que saber ahora, y ahí sí no hay forma de seguir con el más experimental, es, ok, yo protejo el hígado, ¿no?
Pero, ¿qué pasa con el efecto del antirretroviral sobre la inmunodeficiencia, sobre el VIH? Sobre el VIH. Si la adenosina no me bloquea el efecto, o sea, me protege el hígado, claro, pero no me bloquea el efecto, claro. Eureka. ¿Y en eso estamos? Eso es el siguiente paso, pero ahí sí no hay modelo animal. Estamos esperando. ¿No hay modelo animal? Estamos esperando que lo descubran Sí, pero millones de personas en el mundo. Pero ahí sí necesitaríamos ya pasar al paciente. Sí, hay que pasar por el paciente. Así es. Con todo lo que implica, no nomás las dificultades técnicas, la cuestión ética, sino pues el financiamiento principalmente. Sí, claro. Y la posibilidad de no un buen desenlace, ¿no? Así es. Siempre es un volado, ¿no? Sí, claro, pero para decirlo claro, digamos, en un paciente puede ser la muerte. No creo que, o sea, que el tratamiento conjunto le produjera la muerte, no. Pero sí, lo que nos gustaría es que bloqueara el efecto del antirretroviral, porque entonces sí, ya no sería tan adecuado dar el tratamiento conjunto. Claro, sí, ya nos vendría. A ver, de estas, fíjate, nos faltan 2 minutos, pero a ver, de esto que también uno alcanza a apreciar en el hígado como efecto fundamental importante, como sería el caso concreto de cirrosis. ¿Ahí también se puede trabajar sobre eso? A ver. De hecho, ese es el antecedente previo del uso de la adenosina, Sí. ¿no? Con los pacientes de cirrosis hubo logros importantes, ¿no? Y de ahí salió la idea, como usar a la adenosina como un hepatoprotector. Y entonces esto es una generalización del problema. Sí. Es una afección, una agresión farmacológica al hígado, y tenemos un agente que protege, que hepatoprotege al hígado, ¿no? Se logra la hepatoprotección, y entonces, ¿no? El paradigma es más amplio, porque pues es el que paga las consecuencias buenas y malas de lo que nos comemos, ¿no? Sí. Entre ellos los medicamentos. Entonces, al futuro, ¿no? Esto puede aplicarse también, por ejemplo, a los pacientes de quimioterapia, Claro. que es el mismo paradigma, o sea, reciben esta agresión farmacológica y puede intentarse proteger a través de este tratamiento. A ver, esta otra parte, doctor, que está mucho en la mesa, que es la gran cantidad de medicamentos que se van descubriendo, que en muchos casos, pregunto, ¿no se volverán más bien paliativos? Porque al paso del tiempo, por más que hoy resuelvan un problema, al paso del tiempo nos van a meter en otro problema muy grave. Es que todo depende de una ¿De qué? cosa. Si sabe el mecanismo de cómo actúan las cosas, no hay Problema. problema. O sea, si yo, y eso es lo ideal, o sea, cuando se conoce el mecanismo, se va exactamente a ver si se puede solucionar un problema. Y esa es la cuestión de las enfermedades. Cuando conozcamos el mecanismo de las enfermedades, se acabó la enfermedad. Sí. A ver, ¿qué tan lejos o cerca están de poder saber qué puede pasar en los seres humanos el asunto? Tenemos que hacerlo. O sea, la siguiente etapa es empezar a probarlo debidamente protocolizado, etcétera. El estudio con pacientes. No hay de otra más que probarlo y ver si esta propuesta farmacológica realmente funciona. ¿Cómo? Pues primero con los monoinfectados con HIV, por ejemplo, y también pensar en otros grupos experimentales con coinfectados con hepatitis B o C. Entonces, ¿qué tan cerca? No lo sé, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Yo creo que estamos lejos, ¿Tú crees que estamos? sinceramente. Sí. Pero oportunidades como ahorita, Sí. que nos estás dando la oportunidad de Sí, de divulgar que esto, conversemos, esperemos que acorte esa brecha que yo sinceramente la veo larga. Sí. Se entiende porque el siguiente paso es muy muy rudo, ¿no? Muy difícil. Esa es la- Vamos a ponerlo en términos sencillos. Es dinero. ¿Es qué? Dinero, es inversión. Es dinero. Es dinero. los pacientes. Oiga, ¿nos podemos sacar una foto? Claro, con mucho Aquí gusto. para nuestra... Híjole, no vaya a ser que no, está aquí, aquí. No vaya a ser que el que pase a la historia soy yo por sacarme una foto con ustedes. ¿Eh? No, pero es que no. Muchas gracias que vinieron, en verdad que se los agradezco. No, al contrario. Y Las campeonas. pásela bien, gracias. No, al contrario.